Karen. Listo, denme un segundo. Abrir. Listo, buenos días. Vamos a iniciar ahora sí. De acuerdo, vamos a abordar el tema, nuestro tema de esta semana es el manejo, transporte y almacenamiento seguro de las sustancias químicas, alineado a lo que es el sistema globalmente armonizado para la clasificación y etiquetado de productos químicos. ¿De acuerdo? Para algunos países en Latinoamérica que nos ha tocado participar en temas de asesoría, soporte, hay algunos países en donde aún no se aplica este sistema y se sigue aplicando el rombo de la NFPA con los pictogramas, los colores azul, rojo y amarillo y la sección en blanco para riesgos especiales. Esto del sistema globalmente armonizado prácticamente viene del programa de las Naciones Unidas y es para unificar y homologar criterios en cuanto a la comunicación y al etiquetado de los riesgos químicos en las diferentes instalaciones de planta. ¿De acuerdo? Vamos a abordar el tema. Retomando frases, el cuidado no nos cuesta nada y el descuido puede costarnos una vida. Eso es muy importante transmitirlo al personal de las organizaciones. ¿Para qué? Para que sean conscientes de lo que implica el operar, el afrontarse a ciertas situaciones en donde se manejen materiales que pudieran ocasionar algún riesgo, implicar algún riesgo para su persona. Y si no creemos que sea seguro, probablemente no lo sea. De acuerdo, prácticamente con estas frases iniciamos esta sesión. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Que nosotros comprendamos y conozcamos los lineamientos normativos para garantizar la seguridad y el control para la gestión adecuada de los riesgos químicos al interior de las empresas. Prácticamente, si nos desviamos de procesos o recomendaciones, pues podemos ocasionar graves consecuencias para nosotros, para nuestro personal y para los colaboradores. De acuerdo, desde el punto de vista profesional, nosotros como gerentes de planta, encargados de área o responsables de área, si es que nosotros tomamos una mala decisión en la gestión de las sustancias químicas, podemos desencadenar pues prácticamente un deceso. Vamos a algunos datos. En el tema de accidentes con materiales peligrosos, estos pueden dar afectación dependiendo la magnitud al medio ambiente o al patrimonio. Entre los distintos tipos de accidentes se destacan incendios, explosiones y de tipo químico, fugas o derrames incontrolados. ¿De acuerdo? Del total de los accidentes, esto es con base a un estudio realizado aquí en México. Del total de los accidentes que se presentaron en dicho estudio del 2002 al 2010, el 55.5% fueron incendios, el 23.3% fueron fugas de materiales, 16.0% derrames, el 3.0% otros eventos no clasificados, el 2% combinación de eventos y 0.2% explosiones. Entonces, el principal agresor en el tema de accidentes químicos estuvo totalmente relacionado al tema de incendios. ¿De acuerdo? Ahora, la Organización Mundial, la OMS, calcula que más del 25% de la carga mundial de la morbilidad o padecimientos o enfermedades está vinculado a factores medioambientales, incluida la exposición a productos químicos tóxicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, representa el 3% de las enfermedades cerebrovasculares la exposición al plomo, el 2% las cardiopatías isquémicas y aproximadamente un 9% de los casos de cáncer de pulmón se atribuye a la exposición profesional a sustancias tóxicas y un 5% a la contaminación del aire. Se estima que de las intoxicaciones accidentales matan a unas 355,000 personas al año, 2/3 de los cuales se encuentran en países en vías de desarrollo, ¿de acuerdo? Donde no está controlado totalmente en el tema legal el uso de sustancias que en países desarrollados ya están prohibidos. Ahora, estadísticas en México, al día ocurren 1,446 riesgos de trabajo, de los cuales nos vamos a enfocar en tema de accidentes, principalmente por exposición a manos, es el principal agresor, miembros inferiores y miembros superiores,
que es ahora sí que las partes del cuerpo más expuestas al momento de operar ciertos procesos, maquinaria o equipo. De esto vamos a hacer énfasis en el tema de las enfermedades de trabajo y enfermedades orientadas al manejo de sustancias químicas aquí en México, principalmente intoxicaciones, del total nacional 504, y de estas la segunda mayor relacionada al tema de sustancias químicas, la dermatitis por contacto. Y la tercera son afectaciones respiratorias debido a la inhalación de gases, vapores o humos o exposición a sustancias químicas. Referencias normativas. Aquí en México tenemos la norma 017 que nos habla del equipo de protección personal, de la cual ya desarrollamos una sesión, un podcast que lo pueden consultar. La norma 027 que nos habla de actividades de trabajo de corte y soldadura, también se desarrolló una sesión que la pueden consultar en nuestro canal de Spotify. La norma 020, agentes químicos contaminantes, ya hablamos también de la norma 010, ya abordamos este tema. La norma 5 es de la cual estamos hablando en estos momentos, que es relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, donde se manejan, transportan y almacenan sustancias químicas peligrosas. La norma 026, que nos habla de la identificación y señalización en tuberías y fluidos. Me faltó cambiar el título. Norma 028 nos habla de sustancias altamente peligrosas y aquí es donde se relaciona el tema de la Semarnat con los listados 1 y 2 de sustancias altamente peligrosas. Norma 018 nos habla del sistema globalmente armonizado y la Semarnat, pues los reglamentos aplicables aquí en México. Para los países de Latinoamérica o habla hispana, recomendación, considerar las normas aplicables de su país y en segunda instancia considerar lo que nos marca el programa de las Naciones Unidas referente al sistema globalmente armonizado para la clasificación y etiquetado de sustancias. De las causas principales de los accidentes, de acuerdo a la OSHA en 2021, la principal causa es protección contra caídas y la segunda causa está relacionada a la comunicación de peligros. Aquí es donde entra el tema de las sustancias químicas o manejo de sustancias químicas, protección respiratoria y pudiéramos poner otra de las causas relacionadas al tema de las sustancias químicas, el bloqueo y etiquetado y el equipo de protección personal. Vamos a ver algunos desastres químicos, por mencionar algunos casos, han existido bastantes, sin embargo, estos son algunos de los más conocidos. Sustancia presente, nitrato de amonio, explosión de Opau en Alemania el 21 de septiembre de 1921, nitrato de amonio, un desastre en Texas City, en Estados Unidos, en 1947, ciclohexano, el desastre de Freiburg en Inglaterra, tetradiclorodibenzano es una dioxina, en Seveso, en Italia, el isocianato de metilo en Bhopal, que es muy conocido, pesticidas en Switzerland, en Suiza, nitrato de amonio en Toulouse, Francia, vapores de hidrocarburos en Texas City y benceno, de acuerdo, en 2005 en China, por mencionar algunos casos. Revisando la historia, revisando los acontecimientos de estos eventos, la mayor causa, la causa raíz en mayor cantidad de casos, fue el tema del factor humano, mantenimiento de maquinaria y equipo en deficientes condiciones. Entonces vamos a abordar un poquito el tema de los riesgos químicos, las causas y las medidas de control a considerar para gestionarlos dentro de nuestras plantas. Las principales causas de los accidentes en general, el número 1 es el desconocimiento del riesgo, el número 2 es la improvisación que existe para efectuar actividades, el número 3 es el exceso de confianza y el número 4 es la limitada conciencia con C y con S. Hablamos de que la conciencia es lo que se busca en todas las empresas, generar conciencia para que la gente sea consciente de las acciones que toma, del bien y el mal, que sepa diferir. Y la otra conciencia con ese es la habilidad del ser humano de percibir su entorno o realidad. No es lo mismo manejar una tonelada de nitrato de amonio que manejar 5 kilos o manejar 10 miligramos. Dependiendo la concentración, dependiendo la frecuencia, la exposición y los controles, yo debo de ser consciente en el manejo seguro de estos materiales. Causas de los accidentes químicos, principalmente la número 1 es falla de maquinaria y equipo, y aquí está relacionado muchas de las veces al tema de mantenimiento, a los planes de mantenimiento, que estos no se ejecutan por falta de compromiso de la alta dirección. ¿Por qué? Nos ha tocado encontrar plantas que tienen sus programas de mantenimiento escritos y documentados,
pero a la hora de efectuarlos no se siguen conforme al plan. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la producción la ponen en primera instancia y dejan de lado lo que es la seguridad del equipo, la seguridad del personal y anteponen todo eso para garantizar el proceso o el flujo de la operación. El número 2 es el inadecuado análisis de las condiciones de seguridad y hemos abordado este tema desde el punto de la gestión de cambios de los procesos. Es cuando se va a instalar un nuevo proceso en mi planta, ¿qué se hace? ¿A quién se le llama? ¿A quién se involucra? ¿Hay un comité? ¿Se gestionan los cambios? ¿Cómo se gestionan? ¿De acuerdo? Es importante considerar esto previo a la instalación de un proceso en planta. Nos ha pasado mucho en el tema de los análisis y vamos a abordar un poco el tema de la norma 028 o los listados unidos de sustancias altamente peligrosas, tanto tóxicas como inflamables, mencionados en los listados de Semarnat, aquí en México. Y estos listados nos mencionan cantidades de reporte. Muchas veces las empresas traen sus procesos de otros países, que lo que hoy está pasando a nivel global en el tema de la relocalización de empresas, se están trayendo unidades de negocio de Inglaterra, de China, de Francia, de otros países de Europa, aquí a Latinoamérica. ¿Y qué es lo que pasa? No se hace realmente la gestión administrativa ni se garantiza la seguridad del proceso conforme a las leyes locales, al menos aquí en México. Y hablando de esas leyes, el tema de los estudios de impacto ambiental o estudios de riesgo, los programas de prevención de accidentes, la contratación de pólizas de responsabilidad civil, la contratación de pólizas de responsabilidad ambiental en caso de que aplique para sustancias de alto riesgo, entre otras cosas. El punto 3 es prácticamente error humano. El error humano pues tiende a darse por desconocimiento, por exceso de confianza, por el tema de la improvisación, porque la gente no es consciente. Y el último punto es advertencias ignoradas. Podemos colocar señalamientos, letreros alusivos al riesgo, pero la gente no los conoce. Entonces es importante garantizar que se conozcan los riesgos a proceso y a operaciones de nuestra empresa y se notifiquen de la manera correcta. Vamos a abordar aquí en México la norma 05. Esta norma es relativa a las condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias químicas. Y esta norma, ¿en qué nos obliga? Principalmente nos pide que elaboremos estudios de acuerdo de las sustancias que tenemos en planta, que elaboremos procedimientos para el manejo, transporte y almacenamiento de estas sustancias y el uso seguro de las mismas. ¿De acuerdo? Sobre el estudio de riesgo, debemos de nosotros establecer la cantidad suficiente de sistemas de control, por ejemplo, regaderas, lavaojos, neutralizadores o inhibidores de las zonas de riesgo para la atención a casos de emergencia. Dentro de los requerimientos que también nos obliga es a contar con suficientes regaderas, vestidores y casilleros para los trabajadores en caso de servicio de limpieza, si se realiza al interior en plantas y se contamina esta ropa. Con base en los resultados de los estudios para analizar el riesgo potencial, debemos de contar con un manual de primeros auxilios que esté encaminado a la atención de las situaciones de riesgo al interior de la empresa. Considerar el medicamento y materiales de curación necesarios. Debemos de proporcionar los medicamentos y colocarlos de acuerdo a nuestro análisis de riesgo en nuestro mapa de riesgos de planta. En una ocasión me preguntaban, oye, ¿cuántos botiquines es necesario considerar? Y ahí la respuesta pues depende del proceso, depende de la distancia. ¿Cuántos metros de distancia tienes de un punto a otro? ¿Qué tal si el servicio médico está a la entrada de la planta y la persona brigadista tiene o socorrista tiene que ir a la entrada de la planta en el área administrativa y se va a tardar 5 o 10 minutos en llegar, más 5 o 10 minutos en atender la situación, ¿de acuerdo? Asignar, capacitar y adiestrar al personal que presta primeros auxilios, proporcionar el EPP, el equipo de protección personal, de acuerdo al análisis de riesgo que nos menciona la norma, disponer de equipo para contener fugas o derrames de estas sustancias. Aquí un tema interesante. Actualmente esta norma está en proyecto de revisión. Lo habíamos tocado en la versión pasada en el curso de agentes químicos. Esta norma está en proceso de revisión. Aquí en México se va a actualizar a una versión 2017 en la cual se toca el método del control banding para la determinación de los riesgos. Si ustedes revisan el proyecto de norma van a poder encontrar que está muy completa la versión 2017 y en esa versión nos da métodos de control para los riesgos en caso de fuga o derrame. Anteriormente se sacaba un criterio de que únicamente era el 25% de contención de 1 metro cúbico de alguna sustancia, por ejemplo. Y esas referencias pues han existido tal vez de las normas de la Secretaría del Medio Ambiente
o del artículo 82 para la construcción de los almacenes de residuos. Más sin embargo, no había o no existía una referencia para cómo construir algún lugar para el almacenamiento de sustancias químicas. Muchos de nosotros que hemos laborado en las empresas construimos un almacén de acuerdo al artículo 82 de Semarnat, que nos pide el tipo de piso, los chaflanes, el tema de las trincheras, la contención, una bomba. Entonces todo lo hacemos conforme ese artículo, pero no existe una referencia en cuanto a construcción u obra de cómo tener un almacén para el almacenamiento de sustancias químicas. De acuerdo, se tomaba de referencia esta. Ahora, establecer por escrito las actividades y operaciones peligrosas para el acceso a espacios confinados, de acuerdo que requieran autorización. Aquí en México existe la norma 033 de la STPS que nos pide clasificar los espacios que pudiéramos tener en planta, espacios confinados clase 1 y clase 2, dependiendo del nivel de riesgo. De acuerdo, si gustan revisar la norma, más adelante vamos a tocar esta sesión en alguna sesión dentro de uno de los episodios, pero en general prácticamente te pide ver la sustancia, niveles de oxígeno, los niveles de inflamabilidad, en garantizar que realmente esté dentro de los límites máximos de exposición o ciertos valores, te da, no, si no mal recuerdo, por ejemplo, en LEL te dice 10% de LEL para clase 1 inferior al 10% de LEL. Sin embargo, hay un dilema cuando se interpretan lo que son los resultados, porque muchas veces hay sustancias que a partir del 4% son peligrosas, pero tienen un rango que sobrepasa el 10%. Entonces es a un juicio interpretativo como yo determino que sea o no un espacio confinado. Obligaciones del patrón: elaborar un programa específico para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias, capacitar al personal de la empresa, contar con un programa de mantenimiento a toda la maquinaria y equipo que se utiliza para el manejo de sustancias, elaborar y mantener al menos 12 meses un registro de mantenimiento de todo lo que se efectúe en las máquinas, comunicar a los trabajadores los riesgos a los que están expuestos y que se practiquen exámenes médico periódicos o de ingreso especiales de acuerdo a las sustancias a las que se expone el personal. Para este punto, las áreas médicas deben de garantizar que se cuente o se efectúen estos chequeos médicos, incluso considerando las leyes las diferentes leyes aplicables aquí en nuestro país, de la Secretaría de Salud, del tema de la, de la COFEPRIS, entre otras leyes, para los temas sanitarios que se tengan que efectuar. Contar con un estudio actualizado de los agentes químicos contaminantes de acuerdo a la norma 10 en su versión 2014, contar con un reconocimiento de esos agentes químicos para determinar los niveles de exposición de acuerdo a los muestreos realizados, señalamientos de precaución, obligación y prohibición de acuerdo a lo que corresponda en la entrada de las áreas donde exista exposición a estas sustancias, de acuerdo a la norma 026 STPS en su versión 2008. Contar con una evaluación sobre la concentración de agentes químicos en el ambiente laboral llevado por un laboratorio acreditado, ¿de acuerdo? Realizar el monitoreo biológico por exposición química al personal ocupacionalmente expuesto. Prácticamente este es uno de los puntos un poco complejos de entender cuando llegan las inspecciones de la Secretaría del Trabajo. ¿Por qué? Porque ese estudio biológico también debe de efectuarse a través de un laboratorio. De acuerdo, y prácticamente lo que hacen es el tema del muestreo de las zonas. Normalmente se hacen los servicios médicos, sin embargo puede hacerse en áreas donde existan los residuos biológico-infecciosos para determinar si es que hay una exposición por parte del personal que traslada, por parte del personal que revisa, que checa, que realiza los chequeos médicos o que se puede exponer a este tipo de sustancias como la sangre o vacunas o etc., entre algunas otras cosas. Instaurar acciones de control con base a lo determinado en el capítulo 11 para no exponer a los trabajadores. Proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto el EPP, practicar exámenes médicos, informar a los trabajadores. Todo esto relacionado a la norma 010. Capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto, llevar registros sobre el reconocimiento, evaluación y control, hacer del conocimiento del personal ocupacionalmente expuesto o POE los exámenes que se le apliquen, prohibir que se trabaje con menores de edad, exhibir ante la autoridad cuando así lo solicite la información documentada. En la norma 018, aquí esto nos aplica a todos los países de Latinoamérica.
Contar con un sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros. ¿Por qué lo menciono? Porque más adelante, tal vez en años venideros, nos va a tocar a todos los países en Latinoamérica unificar criterios para el control de sustancias químicas. En una planta, más bien en un grupo de empresas que se está asesorando, hemos visto que ellos aplican, por ejemplo, los criterios del MSDS, que es el Material Data Sheet de las sustancias químicas, y en México, por ejemplo, está en español, hoja de datos de seguridad. Sin embargo, pues ese tema de la mezcla del inglés-español, pues la traemos pues, de países como Estados Unidos o Canadá y nosotros tomamos esas referencias como países latinos. Implementar en el centro de trabajo el sistema globalmente armonizado para la comunicación de peligros y mezclas, contar con hojas de datos de seguridad actualizados y en el idioma en el cual se encuentra la empresa, ¿de acuerdo? Estamos en México, pues en español, ¿de acuerdo? La mayoría de países en Latinoamérica, pues español. Señalar los depósitos, recipientes, anaqueles o áreas donde se almacenen sustancias químicas, informar a los trabajadores y contratistas que manejan sustancias químicas peligrosas sobre los elementos de las hojas de datos de seguridad. Aquí hay un punto interesante. Muchas veces, y lo veíamos en el curso en la sesión de corte y soldadura, ingresan contratistas a las instalaciones de planta y no nos damos el tiempo para garantizar que en efecto estén correctamente capacitados. ¿Por qué? Porque pueden llevarme una constancia de habilidades laborales, pero resulta que no recibieron un curso o no entienden la correcta señalización o etiquetado de las mismas. Y eso que ocasiona que el día de mañana provoquen incompatibilidad de materiales o no sepan cómo actuar en caso de alguna situación de riesgo. Es importante hacer campañas, yo los invito a hacer campañas si cuentan con pantallas en sus comedores o zonas comunes, donde se hagan campañas y se notifique hoja de datos de seguridad, riesgos de maquinaria, riesgos de proceso, y la gente lo vea. ¿Por qué? Porque yo sé que es muy complicado en ocasiones capacitar a todo el personal de la planta, porque la operación en ocasiones no me permite capacitarlos a todos en los tiempos asignados. Entonces, tal vez dentro de las campañas de seguridad, integrar una campaña para la comunicación de los riesgos químicos, ¿de acuerdo? Capacitar y adiestrar a los trabajadores del centro de trabajo que manejen sustancias químicas, entregar a sus clientes hoja de datos de seguridad. Importante, si yo compro hoja de datos de seguridad, se las puedo solicitar al fabricante, ¿de acuerdo? Garantizar que estas cumplan con lo que nos pide la norma. Norma 026, prácticamente puntos relevantes aquí, que se proporcione capacitación sobre la correcta interpretación de los elementos de señalización en la tubería o en las tuberías que conducen fluidos, garantizar que la aplicación del color, la señalización e identificación esté sujeto al mantenimiento y que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. Importante entender dimensiones, entender distancias de visibilidad para cuando se establezca o se coloque la señalización en tuberías. ¿Qué nos ha tocado muchas veces? Vamos a las empresas, tienen procesos químicos con mangueras muy pequeñas, mangueras de un cuarto de pulgada o de media, y hay ocasiones en que ellos instalan mangueras neumáticas o mangueras con bombas de diafragma, que son bombas muy pequeñitas y requieren mangueras muy pequeñas que no señalizan. Es importante considerar que también estas deben de ir señalizadas, ¿de acuerdo? Para identificar trayectorias, para identificar el fluido, para en caso de que se fugue o se derrame, identificar qué tipo de materiales son los que se manejan en esta zona de riesgo. Debemos de advertir oportunamente al observador sobre la ubicación de los equipos de emergencias, la existencia de riesgos o peligros, la realización de las acciones obligatorias y la prohibición de un acto susceptible a un riesgo. ¿Esto dónde viene? En el tema de los señalamientos de obligación, prohibición y zonas de riesgo o equipo de emergencias que debemos de establecer en planta. Sistema globalmente armonizado en sus diferentes capítulos, lo podemos buscar en internet, tal cual, Sistema globalmente armonizado de las Naciones Unidas, y de ahí es donde parte la norma, al menos aquí en México, la norma 018, y si es que sus países se encuentran en actualización normativa de acuerdo al manejo de sustancias químicas, podemos garantizarlo a través de este documento. ¿De dónde nace el sistema globalmente armonizado? Prácticamente nace de las Naciones Unidas, de la OCDE, de la ONU y de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de establecer criterios armonizados o estandarizados
para clasificar sustancias y mezclas de acuerdo a los peligros ambientales, físicos y para la salud. Establece los elementos armonizados o estandarizados de comunicación de estos peligros y el correcto etiquetado de los mismos y las hojas de datos de seguridad. Según estimaciones de la OIT, al año se producen 2.2 millones de muertes debidas a enfermedades profesionales, algunas de ellas relacionadas con la exposición a productos químicos. Definiciones clave, pues peligro es cualquier fuente o situación con el potencial de causar daños y deterioro a la salud. Un riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa y el cual se va a ver agravado por la severidad de los daños. ¿De acuerdo? Riesgo aceptable es aquel riesgo que la empresa va a tolerar, ¿de acuerdo? Va a aceptar, que es consciente que puede o tiene la capacidad de poder ocasionar algún daño, sin embargo, la empresa asume que para ellos son un riesgo aceptable. Un riesgo químico es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos, ¿de acuerdo? Condición insegura que es que se derivan de la inobservancia o desatención de las medidas que se establecen. Un acto inseguro es la omisión o violación a una regla o método que establece la empresa. Simplemente si no podemos asimilar esto, no lo vamos a poder entender. Sistema globalmente armonizado o el CGA o el GHS. Este pues prácticamente fue desarrollado por las Naciones Unidas y aquí podemos observar los diferentes pictogramas que nacen de esto. El alcance, pues los criterios armonizados y los elementos de señalización. Y prácticamente cómo nació. Nació a partir de las reuniones que se llevaban en el 94, 95 y se estableció que para el año 2000 ya debería de haber existido los criterios o se debieran de haber unificado los criterios para establecer un sistema armonizado de identificación de productos químicos a nivel mundial. ¿De acuerdo? ¿Cuáles eran los antecedentes de esto? En diferentes países se clasificaban y etiquetaban las sustancias de manera distinta. Un ejemplo, aquí está, por ejemplo, el molibdeno de sodio con toxicidad oral de LD50 de 2,57 miligramos sobre kilogramo en el mundo. Nos da el país y la clasificación, por ejemplo, en la Unión Europea, Australia, Malasia y Tailandia era considerado una sustancia nociva. Sin embargo, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón y Corea era tóxico. En Nueva Zelanda era peligrosa. En China era no peligrosa. Entonces, ¿por qué nace esto? Para unificar esos criterios, para que todos los países lo identifiquen, si va a ser peligroso, tóxico, si no lo va a ser, y sobre eso se gestione para comunicarlo en los diferentes países. Los diferentes pictogramas vienen con frases H y frases P, frases de precaución y frases de riesgo. De acuerdo, aquí por ejemplo podemos ver los pictogramas. El pictograma con una explosión prácticamente son explosivos. Hay diferentes divisiones. Programa con una flamita, con una flama es inflamable, con una flama y un círculo es comburente, con un cilindro son gases a presión, con una manita y en contacto con una sustancia es corrosivo, tóxico cuando trae una calavera. Si nosotros vemos un pictograma con una persona que tiene un círculo dañado en la parte central, este es el más peligroso. ¿Por qué? Porque son sustancias tóxicas, teratogénicas, carcinogénicas y mutagénicas. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con estas sustancias porque son las de mayor control. Las de toxicidad aguda con un signo de admiración. Nuevamente, para el tema de la salud, los peligros pueden ser corrosivos, la irritación cutánea y para el medio ambiente, pues un pescadito con un arbolito que está, ahora sí que identifica como el daño al medio ambiente. Y pues simplemente, ¿qué pasó después de implementar este sistema o qué está pasando? Pues hay un desorden. Cada quien lo entiende, lo interpreta o lo aplica de acuerdo a cómo lo tratamos de entender. El sistema globalmente armonizado prácticamente nos habla del etiquetado y la clasificación de las sustancias. ¿Y qué nos pide? Que las sustancias químicas deben de tener su identificación. No nos podemos inventar las etiquetas. Que nos ha tocado mucho ver en plantas, que en ocasiones colocan una etiqueta con gel desinfectante y le colocan nada más los pictogramas y le ponen gel desinfectante. Eso no está acorde a la norma. La norma nos dice, debe de identificar el nombre del producto, debe de tener las palabras de advertencia, ese peligro o advertencia, nos debe de indicar qué peligros tiene esta sustancia, el nombre del proveedor, de dónde viene, las declaraciones de precaución, qué precauciones debo de considerar,
los pictogramas, ¿de acuerdo? Referentes al producto. Entonces debo de considerar todos estos en el etiquetado. ¿Qué es una sustancia química peligrosa? Aquella que por sus propiedades físicas o químicas, al ser manejada o procesada, presenta una posibilidad de riesgo de explosión, inflamabilidad, combustibilidad, reactividad, corrosividad, radioactividad, toxicidad o irritabilidad y que puede afectar al organismo, ¿de acuerdo? Por las diferentes vías de exposición. Un agente químico prácticamente son cualquier sustancia o mezcla capaz de modificar las condiciones del entorno de trabajo, ¿de acuerdo? El número CAS es el Chemical Abstract Service. Prácticamente este número, hay el número 1, el número CAS. Podemos ver estos números para unificar criterios. ¿De acuerdo? Si nosotros no conocemos alguna sustancia, podemos ver sus compuestos y de sus compuestos podemos determinar el riesgo de acuerdo a las consultas que hagamos en el Chemical Abstract Substance. Equipo de protección personal, conjunto de elementos y dispositivos diseñados para proteger de manera física al colaborador de accidentes o enfermedades que pudieran causar agentes o factores desfavorables para el personal y que también pudieran provocar alguna situación de emergencia. Equipo de protección colectiva es aquella protección que nos ayuda para proteger de manera simultánea a varios colaboradores a un determinado riesgo. Conciencia lo veíamos que está enfocada a dos cosas. Conciencia con C es el bien y el mal, saber diferir entre lo bueno y lo malo. Y aquí nosotros siempre cuestionamos al personal cuando impartimos cursos de capacitación en planta sobre qué está bien y qué está mal. ¿Estará bien que use o no use mis guantes de seguridad? ¿Estará bien que solde sin mi careta o mi respirador? Depende la persona, depende su nivel de conciencia, él va a determinarlo. Y la conciencia con ese prácticamente nos habla de la situación, contexto, entorno. No es lo mismo soldar, no sé, un material aluminio que soldar plata, que soldar o algún otro metal, ¿no? Entonces, a eso se refiere este tipo de situaciones relacionadas al contexto. Y pues la misión de la seguridad y salud en el trabajo es identificar, evaluar y controlar los riesgos, prácticamente apoyado de la alta dirección mediante el involucramiento y estandarización de los procesos. Lo veíamos en la sesión pasada, la sesión que tuvimos, abordamos el tema de la cultura en seguridad, que seguridad no solamente es quien debe de gestionar los riesgos y los requisitos legales al interior de la organización. ¿Estos de dónde deben de venir? De la alta gerencia. La alta gerencia tiene un compromiso de que se lleven controles en planta. ¿De acuerdo? Inversión y control se deben de eliminar, sustituir, controlar, ya sea por controles de ingeniería, administrativos o capacitación de acuerdo al NFPA 70E y establecer los controles del EPP. Esto lo abordamos mucho en el tema de riesgos, pueden consultar la sesión de riesgos y ahí abordamos este tema. La matriz de control de riesgos, tratar de que los riesgos sean tolerables en una zona azul, o riesgos medios o altos o críticos, dependiendo la importancia que tengamos en la empresa y la cultura, vamos a establecer los periodos de acción. El involucramiento a través de la curva de Bradley se da en 4 etapas, lo veíamos en la sesión anterior. Prácticamente la primera etapa son por instinto natural, la gente sabe que le puede ocasionar algún riesgo y por ende no lo hace o sigue las reglas mínimas que tome en consideración él. Dependiente cuando se necesita que alguien lo supervise o necesita que alguien de manera punitiva esté observando a la persona y lo pueda sancionar para que él entienda que no debe de hacer ciertas cosas o no debe de desviarse de un proceso. Solo es cuando la persona es independiente y por su propia cuenta se cuida, no necesita que alguien lo supervise. E interdependiente es el mayor punto de la madurez en seguridad, cuando la persona por sí sola entiende los procesos y ayuda a otros a mejorar de manera, ahora sí que colectiva. Manejo seguro de sustancias químicas. ¿Qué debemos de hacer para esto? Primero, identificar las sustancias químicas o agentes químicos que se manejan en planta, tener un listado de todas y cada una de las sustancias. Después de esto, identificar los riesgos de cada una de las sustancias. Debemos identificar las vías de ingreso o el tipo de procesos, si son procesos abiertos, procesos de aspersión, procesos cerrados, para validar qué tanto riesgo puede existir en caso de inhalación, en caso de contacto. Vamos a ver aquí en el punto de vista las vías de contacto que existen. La principal vía de entrada para el contacto con sustancias químicas es la inhalatoria. Y aquí las variables o los factores a considerar principalmente es la cantidad de sustancia y la forma física de la sustancia. Si es un gas,
si es un vapor, si es una neblina, si es un aerosol o si son fibras o partículas. Y dependiendo de esto vamos a determinar el grado de riesgo, qué tan soluble es, ¿de acuerdo? Estas características las podemos identificar en la hoja de datos de seguridad de la sustancia. Aquí lo veíamos en el tema de agentes químicos. ¿Cuál es el micraje? 10 micras, el polen, el hollín, el moho, 0.3 micras, el tamaño de partículas de los filtros cepa. Y aquí podemos ver la relación de las áreas en peligro, los bronquios, los alveolos, la nasofaringe, y cuál es el micraje que se necesitan las partículas para que éstas ingresen al organismo. Vía dérmica es la segunda vía de exposición y esta está relacionada con la concentración del químico, la forma, de acuerdo a cómo va a entrar en contacto con nosotros, si es un gas, si es un líquido, qué tan soluble es, el tamaño de la partícula, el estado de la piel, si se encuentra prácticamente hidratada, no hidratada, si tiene grasa, no tiene grasa, el área expuesta, cuáles son las áreas expuestas, y aquí es donde cae el EPP, si es que vamos a exponer ciertas áreas expuestas para evitar el contacto. En la vía digestiva, las propiedades fisicoquímicas, el tiempo de permanencia en el tracto gastrointestinal, la superficie de absorción y la capacidad de absorción, el pH del cuerpo y las secreciones gástricas o intestinales. Vía parental, a través del agente químico entra en contacto directo con el torrente sanguíneo. La penetración se produce a través de una lesión traumática. Veíamos en el curso de la norma 10 o agentes químicos contaminantes, que lo pueden consultar, el tema de los valores de exposición para entender lo que es la aplicación de la norma. Aquí prácticamente nos da las definiciones del TLV, que es el valor límite umbral, y este representa la concentración de la sustancia en suspensión en el aire por de cual nosotros o por de la cual se cree que casi todos los trabajadores pueden exponerse repetida número de veces tras días sin sufrir efectos adversos. Ahora, el valor límite umbral es la media ponderada en una jornada de 8 horas durante 40 horas a la semana, que es lo que veíamos en el curso de la sesión de la norma 10, que se deben de hacer ciertos ajustes dependiendo la jornada laboral que se tenga en el país donde nosotros nos encontremos laborando. El TLV Steel, que es el valor límite umbral de corta duración, es la exposición media ponderada en un tiempo de 15 minutos que no se debería de sobrepasar en una jornada laboral. El IDLH es una concentración considerada inmediatamente peligrosa para la vida o la salud. De aquí del IDLH y de los límites de exposición, nosotros podemos considerar la determinación del equipo de protección personal que se va a requerir para nuestros procesos. Y para eso podemos pedirle a los fabricantes las fichas técnicas de los equipos y las pruebas realizadas para sobre esto determinar si es que está dentro o fuera del alcance del equipo de protección personal o del radio de cobertura para garantizar que realmente es seguro emplearlo en nuestros procesos. Los valores Eileen son los niveles de concentración que no deben ser superados en ningún momento de la jornada laboral, ¿de acuerdo? Valores límites de exposición, la concentración se puede medir en miligramos metro cúbico o en partes por millón. Los límites de exposición Steel definidos como concentración promedio en periodos de 15 minutos que no debe superarse en ningún momento en una jornada laboral. Cuando la concentración de un agente químico rebase el valor límite de exposición con motivo de una emergencia, derrame, fuga o dispersión, se deberá de aplicar inmediatamente al menos las siguientes medidas: evacuar al personal, prestar primeros auxilios al personal que lo requiera, el ingreso de los cuerpos de control de emergencias o la activación del comité de brigadas o las brigadas en planta o los socorristas, la ventilación inmediata del área de trabajo, la evaluación de las condiciones del ambiente laboral y el seguimiento a la salud del personal que fue afectado. Unidades de concentración en partes por millón o en miligramo metro cúbico. De acuerdo al grado de riesgo, yo les mencionaba que existe el pictograma de los SMOT, que es el de las sustancias carcinogénicas, teratogénicas y mutagénicas, y hay una clasificación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. De acuerdo, en el grupo 1 hay pruebas suficientes para confirmar que puede causar cáncer. De acuerdo, si nos vamos al grupo 4, probablemente no es carcinogénico para el ser humano, pero hay pruebas suficientes de que no causa cáncer a los humanos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a identificar estas características dentro de las sustancias que pudiéramos manejar al interior de planta. ¿Qué debemos de hacer para efectuar este análisis? Observar de manera selectiva, ver más allá del área de trabajo, integrar, identificar todas las actividades, todos los turnos. No es nada más llegar al área y determinar 5 sustancias, listo, vámonos.
es determinar las sustancias, cómo se usan, el tipo de proceso, quién lo utiliza, tiene o no la competencia. Debe de ser orientada de acuerdo a la idea en la cual se comprobará en terreno. Debemos de tener algo claro, es que vamos a ir a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, qué método vamos a emplear. Participativa, aprovechar que todas las personas que se exponen a estas sustancias participen y nos informen ellos, porque ellos son los que más saben del proceso. Propiedades fisicoquímicas de las sustancias químicas, atención a emergencias. En el tema de las propiedades, aquí se me pasó, vienen integradas dentro de la hoja de datos de seguridad y vamos a entender para el análisis de riesgo cuáles son las propiedades, la forma, vamos a entender sus propiedades fisicoquímicas, el tema de la densidad, si es más denso, hacia dónde se va, cómo reacciona, cuál es su incompatibilidad de la sustancia química, cuáles son los límites inferior de inflamabilidad o explosividad, cuál es el superior, cuáles son los valores de exposición de esa sustancia. Todo viene en la hoja de datos de seguridad de la sustancia que se está empleando en planta. Atención a emergencias, debemos de tener protocolos establecidos para el control de las emergencias. Y aquí prácticamente debemos de integrar todos los posibles riesgos. ¿De dónde podemos determinar algunos riesgos? De la hoja de datos de seguridad de las diferentes sustancias. ¿Cuándo es necesario evacuar a la población circundante a la instalación donde se presenta un accidente químico? Se deben de contemplar todos los puntos de reunión, las rutas de evacuación y los posibles albergues de la emergencia cuando se prolonguen varios días de exposición a este tipo de sustancias. Entonces, si ustedes manejan sustancias químicas en altas cantidades, normalmente estamos en una situación de alto riesgo. ¿Por qué? Porque debemos de controlar estas sustancias y determinar cuáles son los peores escenarios posibles y prepararnos para ese tipo de escenarios, ¿de acuerdo? Accidente es un evento indeseado o inesperado que se produce por una secuencia específica de eventos. Nadie lo esperaba, se ocasionó un evento o una emergencia y tenemos que actuar de la mejor manera posible. Área o zona de afectación, debemos de determinar cuáles son los radios de afectación de la sustancia en caso de que se presentaran daños. Por ejemplo, para determinar radios de afectación, veíamos en el curso de análisis de riesgo, en la sesión de análisis de riesgo, que hay varios métodos. Podemos determinarlo bajo el sistema SCRI, bajo el sistema CERES, bajo el sistema LOJA. En caso de ir más allá para los estudios de riesgo ambiental, para determinar los radios de afectación, ¿de acuerdo? Sobre eso podemos determinar si hay plumas de afectación y cuáles son las mejores maneras de atacar esa situación de riesgo. Existe la GRENA, la guía de respuesta a emergencias, que podemos tener en nuestra planta y comunicarla con el personal para que ellos le entiendan y le interpreten de la mejor manera posible y prepararnos para contener la situación de riesgo en caso de que se llegara a presentar. Preparar nuestras brigadas, las que ustedes determinen de acuerdo a los riesgos, tanto en la norma 2, tanto protección civil, lo que nos indique, y acatar ciertos lineamientos que se nos pidan. Primeros auxilios, materiales peligrosos, combate contra incendios, búsqueda y rescate y evacuación. Esquema Pemex de 8 capas de protección, prácticamente este es el método LOPA o CAPA, no es tanto de Pemex, este es un método abierto que nos habla de los diferentes sistemas de seguridad para el manejo y control de los riesgos, aquí enfocado al tema químico. El método de CAPA o LOPA está apoyado del HACCP o de la MEF, que son análisis de riesgo, de modo de falla y operacionales. De acuerdo, aquí prácticamente lo que hace CAPA o LOPA nos hace mención de que desde la operación o desde el diseño, el proceso debería de ser seguro. Posteriormente se pueden instalar sistemas básicos de control para garantizar como un segundo nivel la protección o redundancia de la seguridad al sistema o al proceso. En el punto 3 es, si no se implementan esos sistemas de control, se pueden establecer alarmas críticas que manden señales o que activen ciertos instrumentos, que ya entramos en el punto 4, de control y de acción, ¿de acuerdo? El sistema 5, por ejemplo, es un sistema de protección mecánica. Ya se alarmó el sistema, ya se está fugando alguna sustancia y se abre una compuerta mecánica, se cierra y hasta ahí se controla la emergencia. Dispositivos físicos de protección externos, ¿sabes qué? Ya se derramó el material, ahora ¿qué voy a hacer? Contenerlo. ¿Cómo lo voy a contener? ¿Es un derrame? ¿De qué manera? Aquí nos dice que son protecciones externas. Y ya en caso de que todo se saliera de control, voy a activar los sistemas de respuesta a emergencias locales y posterior voy a notificar a la comunidad y apoyarme de los sistemas de emergencia pues estatales o nacionales,
¿de acuerdo? Norma 018 del Sistema Globalmente Armonizado. ¿Qué nos pide? Prácticamente nos pide que nosotros incluyamos el sistema, ¿de acuerdo? En este análisis, el listado actualizado de todas las sustancias que se manejan, el nombre de la sustancia, el número CAS, la clasificación de los peligros que tiene esta sustancia, la hoja de datos de seguridad, la señalización o etiquetado, que se capacite al personal, que se le comunique el sistema globalmente armonizado y este se debe de actualizar cuando se sustituyan o se adicionen sustancias químicas a los procesos y cuando se cuente con información actualizada de acuerdo a los riesgos mencionados en las hojas de datos de seguridad. Comunicación de peligros, vamos a ver, esto es como de los puntos más relevantes en esta sesión. ¿Por qué? Porque nos habla de las indicaciones de peligro, frases H, y que anteriormente en el código de etiquetado de productos de Europa se llamaba frases R o frases de riesgo, que era el reglamento europeo. Para el sistema globalmente armonizado se les nombró como frases H y vienen 3 números subsecuentes. ¿Qué significan esos números? Peligros físicos del H200 al H299, ¿de acuerdo? Explosión, corrosión, inflamabilidad, es comburente. Entonces, ese tipo de peligros van a estar aquí. Peligros para la salud, H300, H399, que sea tóxico, que sea irritante, que sea carcinogénico. Peligros para el medio ambiente, el H400 al H499, ¿de acuerdo? El pescadito y el arbolito que mencionábamos. Por ejemplo, si yo me voy al H200, en este caso me dice es explosivo o inestable. Me voy al H240, peligro de explosión en caso de calentamiento, ¿de acuerdo? Pero esos son peligros meramente físicos que me puede ocasionar esa sustancia. Ahora me voy al 310. H310, mortal en contacto con la piel. ¿De acuerdo? Puede provocar defectos genéticos o el H350 puede provocar cáncer. Ahora, consejos de prudencia. De igual manera, hay consejos de prudencia, consejos generales. ¿De acuerdo? Estos consejos de seguridad anteriormente en el reglamento europeo se llamaban frases S. Ahora, en estos consejos de prudencia, existen bastantes consejos de prudencia y se engloban en cinco diferentes consejos: P1, P2, P3, P4, P5 o P100, P200, P300. Consejos generales, el P100, por ejemplo, todo lo que esté relacionado al tema de la atención a una emergencia. Si se necesita, consulte a su médico, mantener fuera del alcance de los niños, leer la etiqueta antes de usar. Consejos de prevención, todo lo P200, algún ejemplo, solicitar instrucciones especiales, mantener alejado de fuentes de calor, ¿de acuerdo? El tema del almacenamiento. Consejos de respuesta, P300. En el P300 podemos encontrar la atención a emergencia, usar agente extintor de cierto tipo. Consejos de almacenamiento, P400, en el tema de la incompatibilidad. Consejos de eliminación o disposición, el P500. Por ejemplo, P300 en caso de ingesta, que es en caso de emergencia. P304 en caso de inhalación. P350, lavar con abundante agua, evacuar la zona. P401, almacenar, proteger a la salud, almacenar alejado de otros materiales. Y el 500, eliminar el contenido. Como resumen, prácticamente consejos generales P100, P200 de prudencia, P300 de respuesta a emergencia, P400 de almacenamiento y eliminación P500. Y en el tema de los peligros o frases H, frases de peligros físicos de la H200 a la H299, peligros para la salud de la H300 a la H399 y peligros para el medio ambiente, las frases H400 a H499, ¿de acuerdo? Los pictogramas de peligro prácticamente se clasifican de acuerdo a los 3 clases de peligro: peligros físicos, peligros para la salud humana o peligros para el medio ambiente, ¿de acuerdo? Nos marca ciertas cláusulas en el tema del sistema globalmente armonizado, en las cuales en caso de que aplique, hay ciertos criterios. Por ejemplo, en el tema de la salud, no debemos de tener símbolos. Nos dice, en los peligros para la salud aplica un criterio de prioridad en relación con los símbolos. Cuando se indica en la etiqueta el símbolo de la calavera y las tibias cruzadas, no aparecerá el signo de exclamación, ¿de acuerdo? El signo de exclamación, cuando se utilice para señalar peligros de irritación cutánea ocular, no deberá figurar sobre la etiqueta si aparece el símbolo de corrosión, ¿de acuerdo? El símbolo de peligro para la salud aparece para indicar el peligro de sensibilización respiratoria
el signo de exclamación y no figurará cuando se emplee para sensibilizar la piel por irritación cutánea. ¿A qué va esto? Normalmente en el tema de salud se consideran los peligros más críticos, por ende no se pone el signo de exclamación, ¿de acuerdo? Contenido de la etiqueta. La etiqueta prácticamente ya lo veíamos, debe de tener datos del proveedor, datos de la cantidad nominal o masa o volumen de la sustancia que contiene el envase, la identificación del producto o nombres, las mezclas, los pictogramas, palabras de advertencia y de peligro, frases H y frases P, e información suplementaria. El etiquetado prácticamente lo vimos, sustancia, qué componentes, la cantidad nominal, las palabras de advertencia, identificación del proveedor, consejos de prudencia y las frases H. Hoja de datos de seguridad. Estas hojas de datos de seguridad en la versión del sistema globalmente armonizado se componen de 16 apartados. El primer apartado es la identificación de la sustancia. Prácticamente aquí nos dice las generalidades de la sustancia, el nombre, nombre comercial, los sinónimos, identificación de los productos, cuáles son los productos que tiene esta sustancia, cómo se compone en el punto 3 su información de los compuestos, y aquí podemos encontrar los números CAS. Primeros auxilios, qué hacer en caso de primeros auxilios. El punto 5, medidas para controlar incendios. El punto 6, en caso de liberación accidental. El punto 7, cómo manipularlo y almacenarlo. El punto 8, la exposición y el tema del EPP. Es importante revisar cuando determinemos la matriz de la norma 017, evaluar la hoja de datos de seguridad para considerar la exposición que pudiera haber a estos materiales. El 9, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad. El 11, información toxicológica. El 12, información ecológica. El 13, consideraciones sobre la eliminación. 14, información del transporte. Y 15, información reglamentaria. Y la 16, una información adicional. La norma 026 nos habla de los colores y señales de seguridad e higiene que son conducidos por tuberías. El tipo de señalamiento debe ser acorde a lo que nos menciona la norma. Rojo, color de seguridad, el significado y sus indicaciones de precisión. Rojo, amarillo, verde y azul. Dependiendo si hay o no un fluido peligroso, debo de identificar, por ejemplo, las sustancias, advertencia de peligro, delimitaciones de área o advertencia de peligro por radiaciones ionizantes. Para el tema de los ductos, por ejemplo, todo aquel que sea un fluido peligroso, dependiendo las presiones o las sustancias que se manejen, debe de ir en color amarillo. ¿De acuerdo? El verde para condiciones seguras o presiones inferiores, de acuerdo a lo que nos menciona la norma, de 7 kilogramos sobre centímetro cuadrado, lo vamos a pintar en verde. Azul, obligación, o rojo, paro o prohibición. Hay que checar bien las normas porque unas se relacionan con otras. Entonces debemos de considerar esta norma, qué relación tiene con la norma del sistema globalmente armonizado, y a su vez, qué relación tiene con la norma 20, por ejemplo. Métodos de evaluación de riesgos químicos, cuantitativos y cualitativos. Veíamos que hay diferentes tipos de protección a sustancias. Desde el origen podemos controlarla, sustituyendo los productos, cambiándolos, aislándolos del proceso. En el control sobre el medio de propagación, orden, limpieza, ventilación, separar al emisor y al receptor mediante algún sistema de guardas o filtros, sistemas de alarma, control mediante medidas organizativas, el método de trabajo, la formación, información o rotación del personal, control por protección del receptor, usar el EPP individual o el EPP colectivo, ¿de acuerdo? El EPC. El origen, el medio de propagación y el receptor. Debo de procurar controlar siempre los riesgos químicos desde el origen. Y una ruta crítica para el análisis de los riesgos químicos, ¿cómo los debo de evaluar? Primero, conocer la identidad del producto, quién es, cómo se llama, de dónde viene, qué hace. En segunda instancia, caracterizar el peligro, qué propiedades tiene esa sustancia, existen valores de referencia, qué premisas acerca de la exposición. Estas premisas reflejan la condición específica para la población local. Debo de evaluar los niveles de exposición, si es que hay límites de exposición, ya sea ante NIOS o ante las normas aplicables locales que yo tenga en mi país. Caracterización de los riesgos, cómo se compara la exposición prevista con los valores orientados de referencia de la sustancia química. El control banding prácticamente me habla de la identificación del grupo de peligro, la cantidad empleada, la volatilidad, determinar el nivel de peligro potencial y obtener una ficha de recomendación. ¿Qué necesito para eso? Pues prácticamente tener actualizado toda la información relevante al proceso, en este caso los DTIs o diagrama de tubería e instrumentación, y contar con los AMEF de proceso o los HACCP de proceso, para conforme a eso determinar cuáles serían los posibles riesgos que pudieran desencadenar alguna situación potencial al interior de la empresa.
Aplicación del control bundle, nombre de la sustancia, cantidad de la sustancia, qué tan volátil es, descripción de la actividad y la categoría de peligro, de acuerdo a las frases H que vienen en el sistema globalmente armonizado y de acuerdo a la hoja de datos de seguridad. Aquí prácticamente está el grupo de peligro. Podemos ver los grupos de peligro A, B, C, D, E o S en caso de contacto con ojos y piel. El control de peligros de acuerdo al sistema globalmente armonizado me da las características y cómo voy a identificar en qué categoría está dependiendo las frases H que existan en la sustancia. De acuerdo aquí la norma me dice que la que yo encuentre en mayor categoría es la que debo de considerar para clasificar la sustancia. Supongamos que yo tengo el H300, pero adicional tengo el H361, me debo de ir, en este caso el H300 está en la B, en la D también, pero el H361, por ejemplo, el 341 que no está en la anterior, yo me localizaría en el grupo E, ¿de acuerdo? La cantidad, determinar qué cantidad es, si es pequeña, mediana o grande, si se maneja en kilos, en toneladas o en gramos, qué volumen tenemos, si se maneja en mililitros, litros o metros cúbicos. De ahí vamos a determinar qué tan volátil es. Hay volatilidad para sustancias químicas sólidas y volatilidad para sustancias en estado líquido y sobre eso determino mi nivel de riesgo, ¿de acuerdo? Estudios de laboratorio, prácticamente aquí se determinó para estas sustancias, por ejemplo, el tema de las sustancias químicas empleadas dentro de un proceso, y aquí prácticamente estos son de alto riesgo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo se determinaron? Se hizo un análisis de los compuestos, de los límites de exposición, de las frases H, de los pictogramas, y al final se empleó un ajuste para determinar si es que estamos dentro o fuera de parámetros. Sobre esto se deben de determinar si es que están dentro, en un riesgo tolerable o permisible, si es que los límites de exposición son considerables o si está sobreexpuesto. Y sobre esto determinar las medidas de control de acuerdo a lo que nos establece nuestro proceso. Afortunadamente, la norma 05 en su versión proyecto vienen algunos métodos de control, ¿de acuerdo? Que nosotros podemos tomar de referencia. ¿Para qué? Para adecuar la operación a la manera o al método más seguro de trabajo que minimice la exposición al personal de planta. Algunas medidas de seguridad, el armario de seguridad, por ejemplo, también este proyecto de norma nos menciona que no podemos almacenar sustancias incompatibles dentro del mismo armario, ¿de acuerdo? Para el acceso, en alguna consulta que nos hicieron, debe ser restringido el acceso a estas sustancias químicas y solamente por personal capacitado. Instalación eléctrica, debo de instalar el tema, por ejemplo, de puesta a tierra y abrir los venteos que tienen estas gavetas, porque muy pocas personas saben que estas gavetas o se tienen que conectar a ductos o se dejan abiertas en los venteos que tienen, porque muchas veces cuando se aperturan las gavetas huele mucho a solvente y se acumulan estas atmósferas que pudieran desencadenar un riesgo de incendio o explosión. El EPP, considerarlo. Si es una instalación, por ejemplo, clasificada o una instalación ATEX, debo de considerar, en este caso, la norma 001 de la Secretaría de Energía en su versión 2012, que me habla de áreas clasificadas. A nivel seguridad, de acuerdo a la STPC, no existe una norma que nos hable de los riesgos químicos para atmósferas explosivas. Se mencionan algunos puntos en espacios confinados, se mencionan algunos puntos en la norma 5, sin embargo, no existe una norma como tal de ATEX, la cual sí debería de existir, pero tal vez en algunos años, al menos aquí en el país, nos obliguen a cumplir con ATEX. En Europa y en países desarrollados ya tienen ATEX, ya tienen procesos de clasificación de atmósferas, de zonas, que más adelante también nosotros vamos a dar un curso de áreas clasificadas, cómo determinar este tipo de zonas y cómo controlar los riesgos, ¿de acuerdo? Separación por compartimientos, el tema de las tarimas antiderrame o las contenciones, cómo determinar el nivel de contención. Por ejemplo, en la nueva norma ya me menciona que debe de ser 1.25% de la capacidad del volumen que yo emplee. Entonces, prácticamente yo debo de garantizar que mi tarima antiderrames sea capaz de contener el 1.25% de lo que es mi mismo recipiente con sustancia química. Es decir, si yo tengo un metro cúbico, el tanque debe ser de un 1.25 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Chequen el proyecto de norma. Anteriormente se manejaban otros valores. De hecho, las tarimas están diseñadas para una capacidad del 10, 20, 25%. Si ustedes revisan sus tarimas, pues prácticamente cuando hay un derrame, honestamente siempre termina derramando en las superficies o poniendo en riesgo al personal. ¿Por qué? Porque se llenó la tarima
y ocasionó un derrame e impacto al medio ambiente. Actividades altamente riesgosas, aquí hablamos de los listados de actividades 1 y 2. Aquí sustancias tóxicas o sustancias inflamables o explosivas. Gestión de residuos, hay que considerarlos como agentes químicos y en el tema de la incompatibilidad de los materiales, considerar las normas 53, 54, 55 de Semarnat para validar el tema de la toxicidad o el riesgo que tienen estas sustancias. El tema de la incompatibilidad, hay una diferencia y aquí es muy bueno mencionar. La norma en proyecto, de acuerdo al control banding, nos habla sobre una matriz de incompatibilidad de sustancias, ¿de acuerdo? De acuerdo a los pictogramas. Ahora, es importante entender que yo también debo de identificar las sustancias químicas y su incompatibilidad de materiales. No porque exista un pictograma que se cruza con otro pictograma quiere decir que son compatibles al 100%. Debo de garantizar los compuestos y la incompatibilidad en específico. Puedo meter un peróxido, pero si yo meto otro oxidante fuerte, pues tal vez hagan reacción, ¿no? Entonces, debo de considerar las especificaciones de cada una de las hojas de datos de seguridad de manera muy puntual, ¿de acuerdo? Anteriormente la matriz de incompatibilidad se efectuaba con lo que nos mencionaba, si no mal recuerdo, la norma 054-55 de Semarnat, que nos mencionaba una tabla de la clasificación de sustancias, si son bases, son compuestos halogenados, entre otros, y nos decía que sí y que no podíamos cruzar de acuerdo a los riesgos presentes en proceso. El plan de implementación, pues prácticamente, ¿qué debo hacer? Identificar los procesos y actividades, evaluar los peligros, determinar los controles de seguridad, implementar estos controles, crear conciencia y capacitar a mi personal y reducir el nivel de riesgo. No menciono el EPP porque nosotros no promovemos el uso del EPP. ¿De acuerdo? El EPP es una última barrera entre la protección entre el riesgo y lo que existe con la persona. Sin embargo, hay muchas empresas que se van de manera directa por el uso de EPP y no trabajan en el control de los riesgos a través de medidas técnicas, ¿de acuerdo? El EPP certificado, hablamos del EPP y en una sesión del equipo de protección personal. Hay 3 categorías. Prácticamente para el manejo de sustancias químicas, la categoría 3 es la que se estará empleando para este tipo de riesgos. Es el equipo de protección personal para proteger a los trabajadores de riesgos muy graves, como la muerte o daños reversibles o daños irreversibles para su salud. Aquí, por ejemplo, la categoría 3, productos complejos, como equipos de respiración, anticaídas, ropa de protección frente a sustancias químicas o equipo que requiera alguna certificación especial. Categoría 1, por ejemplo, algunos equipos de protección nos protegen de lesiones mecánicas, contacto con materiales, contacto con superficies calientes, lesiones oculares. En categoría 2 son aquellos que no entran en categoría 1 y no entran en categoría 3. En la categoría 3, pues prácticamente cae de lleno al tema del manejo de sustancias químicas, sustancias y mezclas peligrosas, atmósferas con falta de oxígeno o agentes biológicos. Considerar importante la hoja de datos de seguridad para determinar el EPP. Y llegamos pues a la recta final. La seguridad es el arte de preservar vidas, el arte de que la gente cumpla con los lineamientos, el arte de que la gente se cuide y el arte de que la gente pues, sea consciente de que existen riesgos en sus operaciones y procesos en planta. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, comentario. Les vamos a pasar nuestro canal de Spotify y pues les quiero comentar que prácticamente ya nos mandaron nuestro pequeño reporte de lo que hemos tenido en Spotify y agradecemos a todos los que nos han escuchado desde México, Uruguay, Honduras, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Guatemala, Estados Unidos y Nicaragua. Gracias por escucharnos. Eh, Seguiremos subiendo contenido. Digo, pueden consultar los diferentes podcasts. Ahorita llevamos en el número 14 con esta sesión. Todos los cursos están grabados. Escríbanos. Muy pocas personas nos han pedido las presentaciones, pero se las podemos compartir sin ningún problema si nos escriben de manera directa. Les vamos a poner nuestro correo de su servidor, el número de teléfono de su servidor. Con toda la confianza nos pueden consultar. Estamos a sus órdenes y los vemos en la próxima sesión. No sé si alguien tenga alguna duda con respecto al tema. Leo nos menciona gracias. Perfecto, Leo. ¿Alguna duda que alguien tenga? Si no hay dudas, perfecto, todo claro. Gerardo Rueda, un gusto, Gerardo.
Estamos a sus órdenes. Nos vemos pronto y la siguiente semana tendremos en nuestra siguiente sesión. Cuídense y tengan un excelente día. ¿Va? Gracias. Hasta luego.